Vamos a presentar nuestro primer invitado, es Eduardo Taller. Eduardo Taller es sociólogo, es académico de la Universidad Andrés Bello, no, de la Universidad Central. Y va a presentar su charla sobre inmigración. Él es especialista en el tema de migración, así que por favor, Eduardo, pase adelante, un aplauso gigante. Luego de la entrevista, de la presentación, tenemos una ronda de preguntas para que vayan anotándolas. Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Taller, como aparece ahí, y yo me dedico a estudiar las migraciones. ¿Ya? Voy a hacer una presentación que tiene por objetivo poner el tema, poner algunos datos, poner algunas tensiones, algunas paradojas que se dan a propósito de esto. Primero a nivel general y luego es dar algunos datos sobre Chile, ¿ya? Para abrir un poco la discusión, en un sentido más provocativo de la discusión que entregar tanta información. Partamos por lo más general. Hoy día es evidente que las migraciones se han mundializado, ¿ya? En el sentido no de que sean muy abundantes, sino que son cada vez más los países que están vinculados a los flujos migratorios, ya sea como países receptores, de tránsito o países emisores. Ahí vemos que solo un 3,3% de la población mundial es migrante, ¿ya? Es un dato bastante pequeño, ¿no es cierto? Son 244.000 según una estimación de la ONU, ¿no es cierto? Ahora, es una estimación que se hace sobre la base de los censos, ¿ya? Y ya sabemos que hay muchos países que emiten flujos migrantes y que reciben flujos migrantes, por los que transitan migrantes, no tienen capacidades para medir eso. Entonces, es un dato que es reducido y que sin embargo, tenemos que asumir que es una subestimación. La distribución de los flujos, ¿ya? Se distribuyen más o menos un tercio de los migrantes residen en Europa, otro tercio en Asia y un poco más de un 20% se dirige a Estados Unidos. Son los principales polos atractores de los flujos migratorios. Y aquí en América Latina hay en torno a los 9 millones de migrantes. Vale decir, en los países latinoamericanos hay 9 millones de personas que viven en países de los cuales no son nacionales, ¿ya? En el caso de Chile, hemos tenido un proceso bastante acelerado en el último tiempo. El proceso migratorio que está viviendo Chile parte aproximadamente en los 90, como a mediados de los 90, 95, cuando Chile está en proceso de expansión, creciendo la economía, creciendo el empleo, creciendo el ingreso per cápita, y paralelamente en los países vecinos, que fundamentalmente la migración que viene a Chile en este proceso, por lo menos en la primera parte, es Perú, Argentina y Bolivia esencialmente. De hecho, todavía son los principales colectivos, el peruano, el boliviano, el argentino y hace poco se incorporó el colombiano, ¿ya? El 71% de los migrantes que viven en Chile es de esos orígenes. Sin embargo, en los últimos años se ha incorporado el colectivo haitiano y el venezolano como de una manera muy acelerada, ¿ya? Hay otro dato que es importante, ¿no es cierto? Que el 70% de los migrantes que viven en el país viven en la región metropolitana. Y parte importante de esa población es la provincia de Santiago. Es decir, la migración es un proceso que tiende a concentrarse en territorios, en comunas bien específicas. No es un proceso que se distribuya normalmente. O sea, la población migrante tiende a la concentración. Eso yo diría que es inherente a los flujos migratorios, ¿ya? Entonces la migración en el mundo se ha mundializado y en Chile en el último tiempo se ha venido diversificando, ¿ya? Aquí hay un mono, digamos, que nos muestra cómo ha cambiado el mapa de la migración en el mundo. Si miramos el año 1900, el 90% de los migrantes provenía de Europa o salía de Europa y se dirigía a 5 países, ¿ya? Que son Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá y Brasil. Los países históricos que se han autodefinido como países de inmigración o países de inmigrantes. Y hoy día, en cambio, en vez de ser un continente, el principal emisor del 90% de los migrantes del mundo y 5 países, ¿ya? Tenemos que hay 3 regiones que son las emisoras del 90% de los migrantes
y tenemos también Estados Unidos y 4 regiones importantes que son las receptoras de los migrantes. Entonces, esto nos muestra cómo se han mundializado los flujos migratorios en el sentido de que se han diversificado los orígenes y destinos, ¿ya? Y los países de tránsito, naturalmente. ¿Ya? Es un primer dato. Ahora, no pretendo con esta primera pregunta agotar las respuestas posibles que pueda tener, pero sí hay algunos elementos que son evidentes que explican por qué migran las personas. Una fundamental es la desigualdad y la pobreza. Y hoy día, no tenemos tiempo para profundizar, pero si quieren después las preguntas lo podemos hacer. El proceso de expansión de la economía global ha ido acompañado de la concentración de la riqueza, ¿ya? En lo que algunos han llamado las ciudades globales, ¿ya? O territorios que se especializan o en los cuales se concentran los procesos productivos de mayor valor, y otros lugares en el mundo que en realidad viven en una situación de estancamiento y de pobreza estructural, de la cual es muy difícil salir. Y hay unos datos que son muy ilustrativos. El 43% de la población del mundo el año 2015 vivía con menos de $2 al día, ¿ya? El 43% de la población del mundo. Y el 20%, poquito menos del 20%, con menos de $1 diario. ¿Ya? Estamos hablando de 2.8 millones, 2.800 millones y 10.200 millones. Entonces, la desigualdad entre lugares de origen y destino es una variable que siempre está, ¿ya? En los flujos migratorios. Hay otro elemento que es clave, que tiene que ver con las redes sociales. Y el proceso que ha vivido Chile lo explica muy bien. Cuando empezó el flujo migratorio actual a Chile, que principalmente vino de Perú hacia Chile a mediados de los 90, Chile estaba creciendo, como decía antes, a un 7%. Venía saliendo la dictadura, las instituciones democráticas se estaban fortaleciendo, era un país atractivo, el ingreso promedio subía, y paralelamente en Perú se estaban viendo las situaciones contrarias. Había venido una crisis muy intensa económica y política a fines de los 80, que se fue intensificando en la década del 90. Entonces, la desigualdad era muy evidente, ¿ya? Y eso explica, en parte importante, el origen del flujo. Sin embargo, hoy día, si uno mira esos mismos datos, la situación se ha invertido, ¿ya? O por lo menos se ha equiparado. Perú crece más que Chile, crea más empleo. En fin, ¿por qué siguen llegando migrantes peruanos? Por las redes. Vale decir, las redes sociales de los migrantes, si bien no están en el origen de los flujos, son un factor explicativo de los nuevos flujos migratorios una vez que ya se instaló la red, ¿ya? Se convierte en una causa secundaria, pero explicativa, de los nuevos flujos migratorios. A propósito de la desigualdad, también hay un elemento que tiene que ver con las expectativas no cumplidas. Hay un documental muy, muy impactante, muy bonito también por lo que muestra, que se llama Destinos Clandestinos, que se puede encontrar en YouTube, y que muestra el recorrido que hacen los migrantes africanos que van de Mauritania, ¿ya? Al sur de Marruecos hacia las Islas Canarias, en un bote que va a mar travieso como son 5 días que atraviesan en el Atlántico. Entonces el documental muestra la experiencia de un periodista francés que se sube al bote, ¿ya? Un poco para contar el proceso. Y en el bote venía uno con la camiseta del Barcelona. O sea, se hace del Barcelona antes de llegar, ¿ya? Entonces hay una cuestión con las expectativas que se han homogenizado a nivel global cada vez más, las expectativas de consumo, de calidad de vida y de bienestar, y sin embargo las condiciones para que esas expectativas se realicen no se han expandido con esa facilidad, y en muchos países no se pueden realizar. Hay otro factor que es importante, que normalmente no se considera, que tiene que ver con el factor de atracción de la fuerza de trabajo. Normalmente se tiende a pensar que la migración es una voluntad individual que está ahí. O sea, el migrante que va a buscar nuevas oportunidades a otro país, ¿ya? Que sale y que toma la decisión, ¿ya? De manera libre, autónoma y completamente individual. Y se desconoce normalmente que en los países de destino hay una demanda de los mercados de trabajo por esa fuerza laboral. Aquí lo vemos súper claramente.
servicios de atención primaria en medicina, servicio doméstico puertas adentro, trabajo temporal en la agricultura, es decir, son sectores del mercado de trabajo que demandan fuerza de trabajo extranjera. Y es un factor que normalmente está presente también en todas las sociedades receptoras de migrantes. Y naturalmente que podemos sumar a esta, hay muchas más causas, pero la multiplicación de los medios para migrar. Vale decir, es mucho más barato moverse hoy día en el mundo. Es mucho más fácil desplazarse, las distancias se han acortado, el mundo es más chico, en fin. Se ha comprimido el espacio-tiempo, como dicen algunos. Entonces, la pregunta, dado esto, ¿ya? La pregunta es ¿por qué migra tan poca gente? O sea, vamos a matizar esa pregunta de por qué migran las personas. Deberíamos preguntar en realidad ¿por qué no migran más personas? Y aquí los factores son muchos, pero hay uno que es muy relevante y que tiene que ver con las restricciones. Hoy día en el mundo, las migraciones, a diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX y durante parte importante del siglo XX, las migraciones son vistas como un problema, ¿ya? Y esto es nuevo. Desde la década del 80 más o menos que empezaron a implementarse las políticas restrictivas en Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Durante el siglo XX los países receptores eran muy, digamos, deseosos, ¿eh? Y muy, digamos, valoraban y muy incentivadores de los flujos migratorios. Hay un demógrafo español que es Joaquín Arango, que definió este tiempo como el tiempo de la inmovilidad involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los potenciales migrantes son muchísimos y sin embargo la mayoría de ellos está contenido. Y está contenido muchas veces por políticas que son restrictivas en la frontera, pero también en los países de origen. Hay en la Unión Europea hay muchas políticas de cooperación al desarrollo que consisten básicamente en transferencia de recursos a los estados de tránsito de los migrantes, ¿ya? Marruecos, Argelia, países fundamentalmente africanos, para que contengan lo que llaman las oleadas migratorias hacia el norte, ¿ya? Entonces hay muchas dificultades que son de esa naturaleza que no detienen los flujos migratorios, pero sí los reducen y los hacen más complejos. Entonces podemos decir que debemos no a las condiciones económicas, no a las demandas estructurales, sino más bien a la política nacional, a las políticas nacionales, el que no haya más flujos migratorios hoy día, ¿no es cierto? Las migraciones se han mundializado, podemos decir, no en virtud de que no hay fronteras, sino que a pesar, ¿ya? de que esas fronteras son cada vez más gruesas y sólidas. Aquí hay un cuadro comparativo con algunos indicadores de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Los países receptores en la primera mitad del siglo XX hasta la primera mitad larga del siglo XX, hasta el 75 aproximadamente, eran países, como vimos antes, que se autoconcebían como países de inmigrantes: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia. Hoy día los países receptores se autoconciben como comunidades étnicas casi. Incluso Estados Unidos, hoy día lo estamos viendo súper claramente, está cada vez más abandonando su imaginario, su identidad nacional como ese crisol de cultura y se está convirtiendo en la América blanca, protestante y anglosajona. Era una época de expansión industrial, ¿ya? Donde el poblamiento, ¿ya? era considerado un proceso virtuoso y la migración entraba en esa dinámica. Hoy día en los países desarrollados se habla de la crisis del estado de bienestar, de la crisis del trabajo, del fin del trabajo incluso hablan algunos. Entonces la migración aparece efectivamente como un problema, pero quiero marcar que es una mirada relativamente nueva. Aquí tenemos un dato que ilustra eso. En 1907 entraron en Estados Unidos, ese puro año, 1.700.000 migrantes, ¿eh? Con una población de 100 millones, vale decir, creció la tasa anual de migración en 1,7%, una locura, ¿ya? Para un año. Hoy día, o sea, entre 2005 y 2014, la tasa de migración anual es de en torno del 0, o sea, 10 veces menos, ¿ya? Y sin embargo hay una política de frontera cerrada, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿no es cierto? Y hay unas imágenes que son muy... Bueno, esa, ¿no es cierto? Imágenes de esa época y esa otra. ¿Alguien reconoce a ese señor? ¿A ese niño? Vito Corleone. ¿Pero cómo se llamaba Vito Corleone?
Vito Andolini. ¿Y por qué se llama Corleone? Por el pueblo. O sea, es un niño que llegó, es una película, pero un niño que llegó a la frontera norteamericana sin nombre y entró. ¿Ya? O sea, eso ilustra como el sentido que tenía la migración a principios del siglo, y no solo entró, sino que fue bautizado con el nombre de ese país, pero no solo no tenía pasaporte, sino que no tenía nombre. Hoy día eso es inverosímil. Esa es la frontera norteamericana y Vito sería ese, ¿no es cierto? Se llamaría probablemente Juan Sánchez o Juan Pérez, en fin. Hay dos paradojas que quisiera marcar un poco para ir encerrando. Hoy día hay algo que algunos llaman la paradoja liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía está organizada sobre la base de incentivar y permitir el flujo del capital, ¿ya? De ese factor de producción, y restringir, sin embargo, el trabajo. Entonces, hay algunos académicos que han dicho, aquí hay una paradoja, ¿qué tan liberales son estos estados? ¿O qué tan liberales son los estados receptores de flujos migratorios, toda vez que incentivan los flujos de capital y, sin embargo, restringen los flujos de trabajo? Que es una cosa que no está resuelta, naturalmente. Y hay una segunda paradoja que tiene que ver con lo que algunos han llamado la necesidad del inmigrante indeseado. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado hay una estructura económica, un mercado de trabajo que requiere fuerza de trabajo migrante y, sin embargo, la sociedad no los quiere. Entonces, los estados normalmente se ven en esta ambigüedad de responder. En el caso de Chile, por ejemplo, la demanda agrícola, del gremio agrícola, por facilitar la llegada de trabajadores extranjeros para trabajo temporal, y al mismo tiempo se ven en la necesidad de restringir o de implementar políticas de contención de la migración en función de que la sociedad no se altere, en fin. Voy a pasar rápido por aquí. ¿Cuáles son las principales consecuencias que tienen y han tenido las políticas restrictivas? La primera es que se reducen los flujos. Es evidente que si tú pones un muro, los flujos van a reducirse. Antes, entre el 2000, o sea, hasta el 2000, hasta que empezara la crisis en Europa, 2007, 2008, los migrantes venían de África atravesando el estrecho de Gibraltar, que son 60 kilómetros. O sea, en una noche lo hacían en un bote más o menos chico, donde cabían 10 o 20 personas. Sin embargo, como el estrecho de Gibraltar es muy estrecho, ¿ya? Es muy fácil vigilarlo, ¿ya? Y por lo tanto, los migrantes se desplazaron al sur, a Mauritania, y ya no atraviesan directamente a España, sino que se van a las Islas Canarias. Entonces, en vez de 60 kilómetros, atraviesan 800, ¿ya? En botes, qué sé yo, grandes, y muchos, naturalmente, que mueren en el camino. Y es una forma... o sea, una de las cosas que ha generado eso es una reducción de los flujos, pero ha generado otras consecuencias también. Se incentiva el tráfico de personas, ¿ya? O sea, los ingresos clandestinos, evidentemente que se incrementan las muertes en la frontera. La OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, estima que del 2015 y 2016 mueren 3.000 personas tratando de atravesar el mar Mediterráneo hacia Italia, ¿ya? Ahora, eso también es una subestimación porque no hay forma de saber cuántos mueren realmente. Hay un incremento del riesgo, un incremento del riesgo, y esto también es bien relevante porque en Canadá ocurre mucho que, dado que tiene una política de acogida de refugiados muy abierta acá en Canadá, como es muy difícil entrar, muchos migrantes económicos, entre comillas, disfrazan de refugiados y retrasan los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado a aquellas personas que efectivamente su vida está en peligro en el lugar de origen. Entonces se tiende a saturar y distorsionar ese tipo de política. Naturalmente que se incrementa la irregularidad y la invisibilidad de los migrantes. Esas son algunas de las consecuencias. Ahora, veamos un poco antes de terminar, porque ya se me está como acabando un poco el tiempo, algunos prejuicios que existen en Chile. Esos son datos de la encuesta CACEN a propósito de la distribución por comunas de la población migrante, que tendemos a pensar que viven en comunas de ingreso bajo, y no están así porque, bueno, o medio, Santiago, Recoleta, pero Vitacura tiene un 10% de migración, Providencia está ahí también,
Las Condes casi el 7%. Y claro, algunos son migrantes de ingreso alto, pero otros muchos son trabajadoras fundamentalmente de servicio doméstico y que no aparecen en el imaginario y no aparecen en las políticas tampoco. O sea, no son sujetos de políticas públicas. Ahora, hay que decir de este dato también que Santiago tiene una tasa de migración más alta que cualquier país europeo. O sea, la comuna de Santiago. ¿Ah? O sea, Francia, Alemania, Italia están en torno al 15, al 12% de tasa de migración. Santiago, la comuna de Santiago, tiene el 22% de población migrante. Recoleta también. Entonces, volvamos al 3% inicial. ¿Ya? La migración hay que entenderla en la escala. ¿Ya? Ese 3% de la población mundial que emigra es poco significativo para la comuna de Santiago, que tiene un 20%. Entonces, es muy importante, para mirar la migración desde un punto de vista de políticas públicas, por ejemplo, entenderla, que es un proceso que se vive en la escala. Y aquí hay un dato que quiero ponerme a saltar lo de educación, porque ya sabemos que los migrantes tienen, igual lo voy a poner, que tienen más años de estudio que nosotros. O sea, tenemos 2 años menos, casi 2 años menos que los migrantes, y hay algunos colectivos que nos pasan, como el venezolano, el argentino, por bastante. Delincuencia. Este es un dato de la Defensoría Penal Pública. Las causas que lleva la Defensoría Penal Pública en lo que se conoce como los delitos de alta connotación, los migrantes aparecen entre un 70 y un 90% como víctimas y no como quienes cometen los delitos. O sea, las causas que lleva la Defensoría Penal en las que están involucrados extranjeros, estos aparecen como víctimas y no como victimarios. A propósito, lo digo de la instalación de la idea de que la migración está asociada a la delincuencia, en fin. Los datos que hay muestran que es completamente lo contrario. Bueno, y con esto ya voy a terminar. Hay un cuarto prejuicio que tiene que ver con que los migrantes son una carga, que ocupan los servicios, los jardines infantiles, en fin. Pero cuando uno mira la tasa de actividad, para decir los que trabajan, tenemos que los chilenos somos... Con esto ya termino, déjame hablar del computador, ya estoy. Los chilenos tenemos una tasa de actividad del 57%. Los migrantes en promedio tienen del 76%. Y hay colectivos como el haitiano, el venezolano o el dominicano que superan el 80%. Vale decir, el 80% de esa población es población trabajadora, que no son ni personas que están jubiladas, que entre comillas son carga porque se enferman, que hay que pagar salud, etc. O son niños en edad escolar, o sea, que también son carga. Eso a propósito de ese prejuicio. Eso. Ahora es la hora de abrir como la discusión, ¿no? ¿Ahora hay un micrófono o algo así? No puedo pasar esto, sino que están incómodos. ¿Preguntas? Hola, súper entretenida la presentación, pero creo que nos pasamos, o la presentación está muy discutible desde el punto de vista económico y lo demás, y los prejuicios sociales de los inmigrantes, pero creo que hay algo antropológico que es necesario quizás abordar o discutir, que es por qué el ser humano se mueve en realidad. ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué se mueve el ser humano? ¿Por qué cuando en Europa estaban todos bien quisieron venir a Sudamérica a ver otra tierra cuando económicamente Europa estaba bien? Y entender el flujo de migrantes como un flujo de por qué el ser humano quiere moverse de donde quizás pensamos que no está cómodo, pero sí está cómodo. Quizás el moverse del ser humano y entrar a otro país o ir a abarcar otro territorio está quizás hecho dentro del ADN del ser humano, moverse y estar en otro lado nomás. Creo que eso no hay que discutirlo también. Que dentro de las políticas públicas, lo económico, uno se mueve por la necesidad de querer comer, querer alimentarse, querer tener un sustento económico, pero también está la necesidad del ser humano de querer moverse de su país e ir a otro país. Creo que eso es íntegro del ser humano. La migración europea es la migración de posguerra, o sea que no estaban bien. Y la migración de africanos a Europa fue una migración incentivada por Europa para reconstruir el continente. O sea, uno no puede suponer que la migración tiene un factor. Ese probablemente está, pero tampoco explica mucho decir que el ser humano se mueve porque es inherente a sí mismo, porque, digamos, claro, podemos demostrar que siempre se ha movido,
pero no es el único factor que está, la inherencia, y tampoco tenemos cómo demostrarlo. Entonces, yo me he centrado en los otros factores que tienen que ver como con las condiciones económicas, políticas. Hoy día lo que se viene son las migraciones y lo que está ocurriendo por desastres ambientales. O sea, o por desastres generales. Lo que la migración haitiana tiene que ver con, y la migración ecuatoriana a Europa, cuando vino la crisis política, económica, no fue ambiental, pero en el caso de Haití sí, crisis política, pobreza estructural dura, y crisis ambiental también. Ahora con el huracán que les pasó, probablemente van a seguir yendo a Brasil, Argentina, Chile, van a tratar de entrar a Estados Unidos los que tienen familia, en fin. Entonces, es multifactorial. Uno no puede reducirlo a un solo factor, y en los momentos cambia. O sea, uno hay que ver, a mí por lo menos lo que me motiva es ver cuáles son los cambios, cuáles son las condiciones que existen hoy día para los flujos migratorios. Si me quedaran que migran porque es inherente a ello, digamos, terminaría... Bueno, claro. Sí. Pero también el sedentarismo es... tú tenés tu familia, tu terruño, tu cultura. Yo siempre que hago la pregunta, que no la hice aquí por el poco tiempo, pero cuando hago clase todo le digo a la pregunta, ya, ¿por qué migra menos de lo que debiera migrar la gente? Y lo que primero sale, antes de las restricciones políticas y todo esto, es porque por la familia, por la cultura, por la identidad, que también son factores que te atan a la tierra, al terruño. No sé qué te diga. Excelente exposición, felicitaciones. Gracias. Yo parto de la base que para que un país crezca que se desarrolle necesita población, y eso va a ser también función de la capacidad del territorio y los recursos. En Chile tenemos una curva demográfica que se achata, ¿verdad? Y yo comparo, por ejemplo, a Chile con Turquía. Tenemos más o menos el mismo tamaño. Turquía debe tener unos 86 millones y Chile 16, 17. O sea, nosotros necesitamos más población si comparamos con Turquía. Somos más grandes que Francia, territorialmente, y Francia tiene 50 o 60 millones de personas. Me gustaría saber tu opinión sobre el factor del área geográfica y los recursos en cuanto a la capacidad y la conveniencia de absorber mayor migración en Chile. Ya. Y mi señora que se fue, quería saber dónde trabaja, qué es lo que hace. Ya. La primera pregunta tiene una complejidad que es la siguiente. Normalmente se tiende a pensar que la migración, los migrantes, no generan dinamismo en las sociedades a las que van. Se tiende a pensar que, por ejemplo, que en la economía, o sea, la típica pregunta, ¿cuántos migrantes podemos recibir? Como si los migrantes vinieran a quedar separados en la calle o a no producir. Y efectivamente, los estudios que hay, están disponibles, aquí en Chile se ha hecho solo uno, en la Universidad de Chile, muestran que los migrantes más lo que aportan a la sociedad en términos económicos, así que nos centramos en ese punto, en términos económicos, que es lo que generan en términos de gasto, en parte por la estructura poblacional que yo mostré ahí, pero también, si uno mira los datos de la CACEN, por ejemplo, los migrantes tienen un ingreso más alto en promedio que los chilenos. Un ingreso por trabajo más alto. No estoy hablando de subsidios, no, el ingreso por trabajo más. Y si uno mira, claro, trabajan más horas también. O sea, trabajan más días a la semana y trabajan en promedio más horas que los chilenos. Y, claro, entonces hay que entender la migración como un proceso que dinamiza los mercados habitacionales, el mercado de bienes y servicios, el mercado de trabajo, evidentemente. O sea, el dinamismo económico que genera la migración se explica no solo por las economías étnicas, sino que por lo que aportan a la sociedad. Y uno de los factores es el demográfico. O sea que en Chile la población está por debajo del 2,1 hijos por mujer, que es la tasa de reproducción de la población. Entonces, Chile es un país que se está envejeciendo, y que se va a envejecer y que se va, por lo tanto, a ser más insostenible. Ahora, naturalmente que en otros países han implementado políticas de incentivo de la natalidad y todo eso, que también son eficaces. Ahora, yo tiendo a pensar que la migración, independientemente de que es muy fácil demostrar que es un aporte, tiendo a pensar que es un derecho también, que está reconocido por la ONU, de hecho. O sea, los migrantes migran por necesidad, migran porque se los llama, migran por desigualdad, pero migran también porque son libres. O sea, también eso es un factor que hay que considerar cuando uno piensa esto. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Con las Buena, luces igual. sorry. Muy buena exposición, de hecho quedamos como cortitos respecto de lo que queríamos seguir Puedo escuchando. seguir, ¿eh? No, más o menos
relacionado con lo que iba hablando, si empíricamente ya está demostrado que siempre la inmigración es un factor que ayuda a mejorar la economía de cualquier país donde los inmigrantes acudan, ¿por qué surge el miedo al inmigrante? Tú decías que en los 80 empezó a surgir esta tendencia, ¿en dónde reside? Porque en un momento era vengan, y en un momento es, no vengan, o vengan solo ustedes, no el resto. Yo creo que lo que acabo de decir a propósito de entender la migración como un derecho, o sea, nosotros entendemos la ciudadanía, entendemos nuestra legitimidad para ejercer nuestros derechos en función de nuestra nacionalidad. Y nuestra nacionalidad se define sobre la base de diferenciarnos con otro que no es nuestro nacional. Yo te diría que, así como está organizado esto, ¿ya?, es una condición necesaria que un inmigrante para un nacional, así como por defecto, no lo va a considerar un sujeto legítimo. Y hoy día lo que estamos viendo con no lo va a considerar un sujeto de derecho de manera espontánea, ¿ya? Estoy diciendo algo bien terrible, estoy diciendo que la xenofobia, el miedo al otro, es algo, no voy a decir antropológico, pero sí inherente a la forma como está organizada la concepción de ciudadanía nacional vinculada, o la concepción de ciudadanía vinculada a la nacionalidad. Yo creo que ahí está como el elemento más estructural de por qué, por defecto, la población rechaza al migrante, no lo considera un sujeto legítimo de entrada. Entonces las políticas de integración que uno podría decir más exitosas o las que han tenido mejores resultados en términos de mejorar la convivencia, han apuntado justamente a construir espacios y territorios donde esa legitimidad sea posible, la legitimidad del otro. Hoy día, voy a ponerlo como un ejemplo súper claro, hoy día hay una legitimidad del migrante como trabajador. A mí yo trabajé harto tiempo, asesorando a la municipalidad de Quilicura en un plan de integración, entonces ahí en los quilicuranos, los vecinos, estaba súper instalada la idea del buen migrante y el mal migrante. El buen migrante era el haitiano. ¿Por qué? Porque iba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿ya? No metía ruido y el domingo además sacaba unas camisas blancas impecables y iba a misa con la familia, con las niñitas, con los vestidos blanquitos, con los rulitos, entonces era todo lindo con los haitianos, ¿ya? Ahora, el mal migrante era el otro, que en vez de irse para la casa calladito, se iba a tomar una cerveza en la plaza con los amigos, como lo hacemos todos, o lo hacíamos. Entonces, hay una legitimidad que es muy condicionada en el inmigrante, en la medida en que nos aporte, nos produzca, nos contribuya, aunque o nos hermosee el paisaje o lo que sea, o económicamente, lo aceptamos. Pero cuando se convierte en un igual, ya lo rechazamos. Yo creo que el núcleo está en la forma en cómo está fundamental la ciudadanía en la nacionalidad, y no en la condición de seres humanos. Aló, acá, atrás. Puede que sea un tema como pasando a otro lado, pero ¿cuál es tu opinión respecto de la misma línea que estaban hablando, las migraciones como planetarias o algo que va a poder ocurrir más adelante? ¿Cómo? Es decir, como hubo colonizaciones en una época en que querían descubrir nuevos mundos, hoy día hay gente que está pensando carreras espaciales para poder habitar otros planetas, y esas son migraciones a lugares en que no hay alguien que no tenga esa nacionalidad. O sea, el que llegue va a ser el primer habitante de un planeta si no hay vida y si somos capaces de vivir en él. Entonces, ¿qué va a pasar con este concepto de migración que hoy día tiene como temas sociales, económicos, políticos, y en ese momento no van a existir, en verdad? Ya, es buena la pregunta porque apunta como a lo que decías tú, a la antropología de la migración, como a esa intemperie que no existe y que probablemente no va a existir. La verdad que me declaro incompetente para descifrar lo que podría ocurrir en un mundo donde no haya ningún condicionamiento y donde un sujeto llegue y empiece a construir de la nada. No puedo pensar eso. No lo puedo concebir las migraciones pensadas en Marte, porque siempre las he entendido y no puedo dejar de entenderlas como migraciones que sean entre estados, ¿ya? Entre países que tienen diferencias económicas, entre países que tienen diferencias étnicas, raciales, en fin. No sé. Competente. ¿Aló? Felicitaciones, me parece muy bien tu exposición en cuanto trata de disipar prejuicios de la sociedad frente a la migración, que además es muy nueva en Chile y que hay que ocuparse de ese tema.
Y me quedó una de las que yo percibo los más fuertes prejuicios en cuanto a la migración es, vienen estos migrantes a robarme el trabajo. Y que yo me quedo sin argumentos para defender frente a esa concepción. ¿Tú me puedes dar alguna luz sobre ese tema? La tasa de desempleo es bajísima en migrantes y en chilenos. O sea, no hay, eso no hay ningún dato que muestre que te quieren atrás. Evidentemente que tú vas a competir con un migrante, ¿ya? Por un puesto de trabajo si es que hay migrantes en esa sociedad. Yo lo que he podido ver, ¿ya?, es que ese miedo se disipa cuando la relación laboral se produce en igualdad de condiciones. Vale decir, cuando una persona trabaja con un inmigrante, ¿ya?, ve que le pagan lo mismo, ve que tiene los mismos derechos, que está en la misma situación, el temor, ¿ya?, a que me quite el trabajo, a que me baje el sueldo. Y de hecho se tienden a ser amigos, porque viven una situación similar y pasa lo mismo en situaciones de precariedad territorial, en los campamentos, por ejemplo, ¿ya? Cuando conviven familias chilenas con familias migrantes, ahí se generan lazos solidarios súper fuertes donde la nacionalidad tiende a desaparecer, porque las condiciones son muy parecidas. Entonces, yo te diría que el temor a que te quiten el trabajo es un temor que, o a que te bajen el sueldo, o a que te despiden, es un temor que está mal enfocado. Se tiende a enfocar hacia el migrante, pero en realidad el que te baja el sueldo no es el migrante, o el que lo contrata pagándole menos del mínimo. O sea, es como culpar al migrante de su propia explotación. O sea, el migrante cuando lo contratan irregular, cuando lo maltratan en el trabajo, cuando lo despiden, cuando no le hacen el contrato, responsabilizarlo a él y culparlo a él de esa situación también es un poco complejo. Es decir, yo lo que creo que falta es regular bien el mercado de trabajo para los migrantes y para los nacionales. Y te voy a decir algo más. Cuando deja de haber trabajo en una sociedad, miremos lo que pasó en España. Cuando vino la crisis del 2008, en España, naturalmente que el empleo se vino al suelo, ¿ya? Y los primeros que quedaron desempleados fueron las mujeres, los jóvenes y los migrantes, ¿ya? ¿Qué pasó con la migración ahí? Se detuvo. Automáticamente, los migrantes que estaban ahí no se fueron, porque entre volverse a Marruecos, a Ecuador, digamos, o a Rumanía, en fin, en condiciones que no tienes seguro de desempleo, no tienes salud. Entonces era mejor aguantar allá, quedarse con el seguro de desempleo y no regresar. Pero los nuevos migrantes cambiaron los destinos. La migración ecuatoriana bajó de manera exponencial cuando el empleo se contrajo. Entonces, la migración es multifactorial, pero el factor mercado de trabajo es muy importante. Cuando se acaba el empleo, se bajan los flujos. Y aquí, mientras Chile crezca, mientras haya empleo, van a seguir viniendo migrantes. Es un hecho que hay que asumir. Hola. Mira, mi pregunta es la siguiente. En las primeras oleadas de migración, o lo que tú mostraste hasta la primera mitad del siglo XX, los migrantes tendían a asimilarse a las culturas locales. Y en las migraciones que han ocurrido con posterioridad, eso no parece estar ocurriendo. ¿A qué lo atribuyes tú y si sientes tú que esa asimilación va a ocurrir o no va a ocurrir? Y esto, como han planteado en Francia, el tema de la sociedad multicultural, ¿qué opinión tienes tú de eso? Uno de los cambios relevantes que ha ocurrido en las migraciones contemporáneas tiene que ver con ese punto. O sea, con la diferencia cultural de base que tienen los migrantes con las sociedades de destino. Las migraciones europeas de Estados Unidos, o las migraciones, digámoslo, latinoamericanas hacia Chile, son básicamente lo mismo en términos culturales. Los irlandeses llegando a Norteamérica, los italianos, bueno, pero una misma matriz occidental, en el caso de los latinoamericanos, o sea, Chile con Perú, diferencias culturales, el ceviche, digamos, el pisco sour, pero digamos, hasta los himnos nacionales uno lo escucha y son lo mismo. Entonces, la migración contemporánea hacia Europa y la migración contemporánea hacia Estados Unidos, como se ha diversificado en los orígenes, ha implicado eso que
de países cuyas diferencias culturales son conflictivas con las de la sociedad de destino. Es decir, hay un encuentro entre valores que no pueden convivir de manera espontánea. Entonces, claro, un irlandés se asimilaba en Estados Unidos. Un peruano se va a asimilar a Chile, pero si llega un grupo de migrantes afganos, musulmanes, a Chile, Argentina, como llega a Francia, naturalmente que el proceso de integración va a requerir política, va a requerir un proceso, va a visibilizar conflictos y se va a producir lo que ocurre con las migraciones contemporáneas. Entonces, nosotros tenemos un problema, digamos, no un problema, un nudo cultural, pero que es así, que tiene que ver con el idioma de los migrantes haitianos que llegan a Chile. El resto de la migración, en términos culturales, o sea, son bolivianos, argentinos, peruanos y colombianos. O sea, no hay una diferencia cultural significativa. Así que el caso de Chile, yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema de la integración tiene que ver con lo que decía antes, con la noción de los peruanos, argentinos, colombianos, como, en el caso de los peruanos, como enemigos, en el caso de los argentinos también, en el caso de los bolivianos también, o sea, con las identidades nacionales más que con la cultura. Y en Europa, el problema, yo creo que las políticas más exitosas son aquellas que han permitido la reproducción de las prácticas culturales en los espacios privados y públicos de manera abierta, pero con un límite que son los derechos humanos. Es decir, porque si no cae en el relativismo cultural, ¿ya? Y la amputación del clítoris se te vuelve legítima, o el apaleamiento de los cabros chicos se te vuelve legítimo desde el punto de vista del respeto de la cultura. Entonces yo creo que el límite ahí están los derechos humanos. O sea, ese hueso no hay que soltarlo. Pero no es un problema que tengamos en Chile, todavía, no se ha visibilizado al menos. Yo creo que ahí está. Oye, un aplauso, por favor.